¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Y tú, Alejandro? Yo bien también. Pues vamos a esperar 2 minutitos más a que den las 5 de la tarde y que la gente se empiece a conectar. Muy bien, perfecto. Varios de Colombia. Venga, bienvenidos. De Perú, Colombia, por ahí vi hace ratito Ecuador, más de Colombia. Qué padre. No, pues buenísimo. Bien internacional va a ser este tallercito. Igual, ¿sí nos escuchan bien a Pablo y a un servidor? Sí. Ok. Perfecto. Va que va, gracias. Pues... Dame un minutito y justo a las 6 damos inicio y listo. Va. Ya empieza a haber preguntas, todavía no comenzamos y está padre que ya empieza a haber preguntas. Quiere decir que hay mucho interés. Ya vamos en 214 conectados, vamos bien. Sí, muy bien. Va, pues sí, voy a intentar responder la mayor cantidad de preguntas por el tiempo que tenemos. Realmente, pues sí, bueno, lo voy a repetir, pero es un tiempo muy corto para un tema tan amplio, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y ojalá, pues todos los que nos visitan se vayan, pues, satisfechos. Así es. Pues bueno, Pablo, ya son las 5 de la tarde. Es hora de dar inicio. Nos gusta comenzar puntuales. De todas maneras, la gente que se vaya sumando poco a poco, ya vamos en 242 personas conectadas, 44, 45, siguen conectándose. Muchísimas gracias a toda la gente de Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, también de gente de aquí de México que nos hace el favor de acompañarnos. Para nosotros es pues todo un placer que estén aquí con nosotros siguiendo pues esta transmisión. Estamos tanto por Zoom como por Facebook Live. Entonces, pues para mí, primero agradecerles que nos dediquen un poquito de tiempo y a su vez, pues también agradecer a Pablo. Pablo es súper experto en todo lo que es cultivo de hongos y ahorita nos hablaba porque no nada más hace hongos, hace muchísimas cosas en pro de una vida sustentable y de un cambio de vida que nos viene a beneficiar a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, pues primeramente agradecerte, Pablo, que nos hayas dedicado este tiempo, que nos enseñes un poquito de cómo cultivar y cómo aprovechar el tiempo en casa, pues haciendo nuestros hongos que de verdad, pues si nos ponemos a leer y eso trae muchísimos beneficios a la hora de comerlos y pues ya nos explicarás mucho más en esta hora. Así que dejo que te presentes, quién eres, a qué te dedicas, todo eso, y pues ahora sí que el foro y este público que ya va en 315 personas conectadas y se siguen sumando, qué alegría, pues es tuyo. Muchísimas gracias, Pablo, adelante. Gracias a ti, Alejandro, y bueno, para mí es un placer estar acá con todos. A mí, pues realmente me encanta, bueno, tengo el gran privilegio de que me encanta lo que hago, entonces para mí realmente, créanme lo que es un placer, pues compartirles con mucho gusto llegar del tema. Realmente, pues no me considero ningún experto, es un tema muy, muy amplio, estamos aprendiendo todos los días y llevo pues, relativamente poco de lleno dedicándome al cultivo de hongos. Entonces, bueno, también parte de este proceso es siempre estar abierto a la expectativa de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero no defraudarlos en ese sentido, sino generar más preguntas juntos, ¿no? Si al final del taller se van con más preguntas, pues yo me doy con satisfecho, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio. Bueno, también el tiempo que tenemos es relativamente corto, entonces espero abarcar lo mayor posible con esto con el que contamos. Igual si se escucha baja mi voz, déjame me acerco un poquito más. Bueno, igual preguntas y respuestas, por favor háganlas a través del QA, de donde dice preguntas y respuestas.
respuestas para poder enfocarme en un solo chat. A ver, ¿qué más? Pues bueno, pues mi nombre, como ya lo decía Alejandro, es Pablo Asensio, Pablo Daniel Asensio Ramos. Para servirles, sí me encuentro, bueno, soy socio de la Comunidad Creativa Entre Flores. Somos una cooperativa situada en las afueras de Guadalajara, Jalisco, en el poblado de Nextipac. Estamos a unos 15 o 20 minutitos de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, realmente aquí el proyecto es un proyecto muy amplio. Nos dedicamos, las paredes son de pacas de paja y los recubrimientos son principalmente de barro con acabados de cal y mezclas minerales también. Entonces, sí, tratamos de buscar la manera de incluir el cultivo o la fundicultura, que pues, muchas personas les gusta llamarle. ¿Cómo lo podemos incluir en este diseño de permacultura o de agroecología, ¿no? Entonces, combinando diferentes técnicas que te llevan, que van dentro de este camino, pues intentamos incluir los hongos en este diseño. Ya más adelante les voy a ir platicando algunas de las diferentes maneras en las que podemos incluir el cultivo de hongos en nuestro rancho, finca, granja, como le gusten llamar, o simplemente en casa, ¿no? Ahora aprovechando este tiempo que tenemos mucho en casa, pues, ¿por qué no? Hay que aprovecharlo de una manera productiva y positiva, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues aquí estamos en el laboratorio, ya más adelante les iré mostrando. Y regresando a la comunidad creativa Entre Flores, aquí, aparte del cultivo de hongos, también nos dedicamos a la educación, recibimos grupos escolares que vienen de visita, por el momento pues esto está parado, pero normalmente estamos recibiendo grupos de escuelas. También nosotros vamos a escuelas a dar clases de educación ambiental, no solamente los hongos. Tenemos un huerto productivo, producimos flores comestibles, plantas medicinales y hortalizas. También repartimos aquí en Guadalajara y, pues bueno, en ocasiones especiales fuera de Guadalajara. Eh, También, pues bueno, está la parte de las plantas medicinales, tenemos el vivero, tenemos un gran banco de semillas, entonces también al que guste también le puedo mandar el catálogo de semillas, son de polinización abierta, nos enfocamos en hacer cultivos que vayan en pro de la vida y en respeto a todo el ecosistema y toda la vida que conforman los ecosistemas. Es una cuestión, yo creo que vamos a hacer gritar un poquito más porque varias gente dice que se escucha bajo, entonces a lo mejor ibas a tener que esta vez que gritar un ratito. Bueno, sí, claro que sí. A ver si no los canso. Bien, entonces iniciamos. Les voy a ver un segundito. ¿Dónde estamos? Ya les voy a compartir una presentación. Listo. Bien. Bien, entonces, ¿quiénes son los hongos? Para empezar, bueno, de ir un poco más rápido a través de estas presentaciones para alcanzar a hacer un poquito de lo práctico. Pero bueno, realmente cuando nos referimos a los hongos, realmente nos referimos al micelio. Los hongos es simplemente el cuerpo fructífero o el órgano reproductivo para reproducir las esporas o para crear las esporas y así que se pueda reproducir el micelio. El micelio es la parte vegetativa del hongo. Entonces, realmente cuando le llamamos hongos, nos estamos refiriendo a la parte que generalmente alcanzamos a ver por la superficie. Pero debajo de esa capa superficial, generalmente en el bosque de hojarasca, hay una gran red que se llama micelio. Esto es el organismo vivo. Cuando hablamos del hongo, es como si lo comparamos en un árbol de aguacates, digamos. El árbol sería el micelio y el aguacate el hongo. Y pues bueno, la función del hongo es producir las esporas, que vendrían siendo como las semillas del hongo, por así decirlo. Esta es una foto microscópica de un micelio. El micelio es un organismo pluricelular que está compuesto de filamentos llamados hifas. Esas son unas como telarañitas, no sé si han levantado un tronco por,
en el bosque y se dan cuenta que hay una redecita blanca, pues esto es el micelio. Entonces, el micelio, pues como ya les comentaba, el organismo vivo que se está reproduciendo, perdón, está creciendo y está comiendo y va abarcando pues más de su entorno. Entonces el reino fungi es un reino muy, muy extenso, es el más grande que se conoce hasta ahorita. Hasta ahora realmente estos datos siempre están cambiando, pero existen más de 1.5 millones de hongos diferentes y cada día se suman más a esta lista. De casi 2 millones de hongos, de fungi, eh, cerca de 20.000 de ellos producen setas o producen el cuerpo fructífero o hongos. Entonces, sobre estos, nosotros nos enfocaríamos para hacer el cultivo en casa. Ahora, dentro de todos estos que producen setas, existen muchos tipos, entre ellos están las micorrizas, y que son estas que hacen asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles. Si quieren, también puedo desarrollar un poquito más ese tema. Y hay otros que les llaman saprobios, que estos se encargan o son de los mayores descomponedores en los ecosistemas en el mundo, y ellos se alimentan principalmente de materia muerta, ¿no? Como puede ser el rastrojo, como puede ser el acerrín o cualquier sustancia que sea rica en lignina. Lignina es la sustancia que hace dura la madera, ¿ya? Entonces, los usos que tienen los hongos en la sociedad, pues bueno, por ejemplo, el tempe, no sé si conozcan el tempe, pero el tempe es micelio de un moho que inoculan semillas de soya. La cerveza también se hace con unas levaduras que también pertenecen al reino fungi. La penicilina, uno de los antibióticos más importantes y más usados en el mundo, pues viene de un hongo llamado Penicillium. El queso azul también, diferentes tipos de queso y hasta el pan también los tenemos gracias a las levaduras que forman parte del reino fungi, ¿no? Entonces ya desde hace cientos de años se viene utilizando estos consorcios entre el reino fungi y los humanos. Y ahora, pues relativamente reciente, que se ha estado explorando más a fondo la forma en la que podemos utilizar los hongos a nuestro beneficio también para alimento ya como fruto, ¿sí? Entonces, actualmente, más bien todo el tiempo, se están desarrollando nuevas técnicas pues sí, para poder utilizar estos hongos y hacerlo más accesible para que todo el mundo pueda cultivarlo en casa. Antes realmente era un tema bastante intimidante que solamente se podía hacer en laboratorio, pero como vamos a ir viendo, pues hay diferentes maneras para poder hacerlo en casa. Bueno, en esta parte me gusta llamarle los superpoderes del hongo. Tenemos que es comida exquisita. Entonces, pues sí, los hongos son una grandísima fuente de proteína. Las setas, por ejemplo, pueden tener hasta el 25% de proteína, lo cual pues es una opción increíble para personas que no comen carne o simplemente para complementar una dieta y bajarle un poquito de carne, ¿no? Eh, Tienen muchísimas vitaminas, minerales, pues tienen vitaminas B2 que generalmente nada más se encontraban en la carne, lo cual es mentira, también los hongos la tienen. Tienen muchísimos antioxidantes que ayudan a mantener las células jóvenes y bueno, en fin, tienen muchísimos beneficios. Son buenos compañeros de jardín. Esto es un decir, hablábamos, ya les explicaba un poquito hace rato acerca de los hongos micorrizógenos, y estos hongos forman asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles. Entonces, es un consorcio bien bonito realmente porque eh, y apenas estamos empezando a escarbar la superficie de lo que se trata realmente este conjunto o este consorcio, ¿no? Entonces, bueno, para explicarles un poquito, mico significa hongo y rizo significa raíz. Ya, entonces cuando hablamos de micorrizas, hablamos de los hongos que se asocian directamente con las raíces de las plantas y de los árboles. Un dato muy curioso es que cerca del 90% de las plantas en este mundo tienen este tipo de asociaciones fúngicas. Ya, entonces básicamente no hay tal cosa como una planta solitaria.
ya siempre están en constante comunicación y en contacto con una alta gama de microorganismos, entre ellos los hongos. Los hongos funcionan como unas extensiones de los brazos, por así decirlo. Entonces, atrapan a la raíz, más bien envuelven a la raíz y funcionan como este tipo de extensiones que les van a absorber nutrientes, a digerir los nutrientes y hacerlos más accesibles y más asimilables para las plantas. Y a su vez, las plantas, a través de la fotosíntesis, fijan carbono, lo convierten en azúcares y alimentan al hongo, ¿ya? Entonces es una relación de ganar-ganar. Los hongos alimentan de nutrientes a la planta y la planta le da azúcares a los hongos. No solo eso, pero también a través de la fotosíntesis, ustedes saben que las plantas, pues bueno, son excelentes secuestradoras de dióxido de carbono, ¿ya? Pero de este 100% de dióxido de carbono, cerca del 70% va para abajo, a través de las raíces, y se queda fijada en el micelio. Entonces el micelio se va encargando de atraer también a diferentes microorganismos, insectos, y va alimentando esta cadena trófica alrededor de la rizósfera. La rizósfera es esta capita que es la de mayor actividad biológica entre la raíz de la planta y su entorno, ¿no? En la tierra. Generalmente son los primeros 10-15 centímetros del suelo. Y bueno, los hongos pueden seguir creciendo, algunas especies pueden seguir creciendo independientemente mientras haya sustrato, comida y el ambiente adecuado. Entonces, por ejemplo, uno de estos hongos es el organismo más grande del mundo. Son, creo que 500 hectáreas, me parece. Está en unos bosques de Oregon. Entonces, literalmente estos celios están conectando bosques enteros, ¿no? Entonces, no solamente ayudan a un árbol como individuo, pero también a través del micelio conectan todas las raíces de diferentes árboles para así estar en constante comunicación, compartirse nutrientes y, y a su vez mandarse señales también de alerta, etcétera. Muy bien. Siguiente superpoder del hongo. Ya la presentación, claro que la podemos compartir. Igual me escriben su mail y ahorita en una chancecita vemos cómo le podemos hacer. Eh, Curando a la madre tierra, este tema también es muy lindo. Hablamos bueno, realmente su forma de curar, ahora sí que varía, depende de la interpretación de cada quien, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar un poco en este tema que le llaman micorremediación. Mico, volvemos lo mismo, los hongos, y remediación, pues reparar, ¿no? Entonces, eh, fíjense que como ya les comentaba antes, de estos hongos aprobios, uno de sus principales alimentos es la lignina. La lignina es la sustancia que hace fuerte la madera. Y curiosamente la lignina también tiene una estructura molecular bastante similar a la de los hidrocarburos. Para los que no sepan, los hidrocarburos son los derivados del petróleo, como plástico, gasolina. Y los hongos tienen una alta gama de enzimas. Las enzimas perdón, voy a regresar un pasito más para atrás. La diferencia entre los hongos o el micelio y los humanos es que los hongos se alimentan, empiezan a digerir su alimento del exterior. En cambio, nosotros, cuando nosotros comemos, ingerimos el alimento y una vez que llega a nuestra panza con los jugos gástricos y jugos enzimáticos, empezamos a descomponer la comida y la hacemos asimilable o la convertimos en nutrientes para nuestro organismo. Los hongos o el micelio lo hace al revés. Él secreta enzimas, las enzimas empiezan a descomponer la materia o el alimento y ya lo absorben en forma de nutrientes. Ahora, volviendo a la micorremediación, los hongos o los micelios tienen una alta gama de enzimas y estas las van desbloqueando dependiendo del sustrato o del alimento que se vayan encontrando. Entonces, si tú, digamos, desde pequeño le empiezas a enseñar a tu hongo que los hidrocarburos se comen, entonces él puede romper todas estas largas cadenas de hidrógeno y carbono y convertirlos en unas sustancias más naturales, por así decirlo, o simples moléculas de hidrógeno-carbono. Convertirlo en un alimento que él pueda digerir o que otros microorganismos y bacterias también puedan digerir. Ojo,
la clave de todo esto y la clave de la vida siempre es la diversidad, ¿no? También cuando vamos de agroecología es la diversidad. No significa que los hongos solitos van a salvar el mundo. Algunos de estos hongos también hasta son capaces de digerir el plástico. Esto no significa que vale tirar más plástico al ambiente, ¿no? O sea, los hongos toman su tiempo. El que puedan hacerlo, pues no significa que debamos, que ya tenemos la vida solucionada. También los hongos solitos, pues sí lo hacen, pero realmente necesitan de estas asociaciones con plantas que también son fitorremediadoras, con bacterias, con compostas. Los hongos también forman parte bien importante del proceso de compostaje y demás. Ya a lo mejor, a ver, vamos a ver si puedo tomar, bueno, voy a terminar esta presentación un poquito, este PowerPoint, y voy a intentar tomarme un tiempecito para responder algo de preguntas para que no se vayan juntando demasiadas. También otra de las capacidades o otro de los superpoderes que tienen es que se pueden hacer filtros de agua con ellos. Ya como la segunda diapositiva que les había mostrado, la composición o la morfología del micelio son filamentos pluricelulares, pero son así como un hilito súper pequeñito que se llama hifa, ¿no? Entonces estas hifas crecen por millones y crecen por los ápices, se van reproduciendo o se van separando las puntitas y van creciendo en forma de ramificaciones, muy similar a las raíces, pero todavía más pequeñitas, ¿no? Entonces crean una capa tan densa, por ejemplo, justo ayer me acabo de donde atrapa todas las bacterias que pueden ser patógenas y no solamente las atrapa, pero algunas de ellas también es capaz de digerirlas y hasta convertirla en alimento. Ojo, también olvidaba mencionar que dentro del tema de curando la madre tierra, también los hongos son acumuladores. Entonces, así como tienen la capacidad de romper y digerir ciertas toxinas, estos hongos aún son aptos para el alimento siempre y cuando no tengan metales pesados. Si tienen metales pesados, el hongo tiene la habilidad de absorberlos y encapsularlos en el cuerpo fructífero, que vendrá siendo el hongo, para que después podamos sacarlos de tierra contaminada y podamos tirarlos en un lugar donde sea más responsable o dispersarlos o cualquiera que sea el mejor manejo para ese contaminante en específico. Entonces, mucho ojo, si piensan investigar más o implementar algunas de estas técnicas de remediación, hay que hacer sus debidos estudios primero al suelo que estás tratando de limpiar o el agua para asegurarnos que no tenga pues algún compuesto como metales pesados que pueda ser también peligroso para el humano en el consumo posterior de los hongos. Entonces, pues bueno, también pueden ser filtros de agua, productores de suelo. Pues bueno, como ya les comentaba, también los hongos tienen la capacidad de fijar este carbono o reciben este carbono que fijan los árboles y lo secuestran o lo mantienen en el suelo. Son los encargados de darle esa estructura esponjosa a un buen suelo. Son pues esenciales en una buena composta. ¿Qué más? Pues bueno, por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural como una erupción volcánica, bueno, para empezar son de los organismos más antiguos en el mundo, ¿no? Entonces, gracias a ellos que están modificando constantemente su entorno, pues se les atribuye que son constructores de suelos porque gracias a ellos están construyendo junto con otros organismos, están construyendo el suelo. Han sido parte de la evolución de este planeta hasta llegar hasta donde estamos. En algún punto nosotros nos desprendimos de los hongos. Otra rama se fue para las plantas, otra rama se fue para los hongos, animales, y ahí salimos nosotros. Entonces, cuando ocurren estas catástrofes naturales como una erupción volcánica, los primeros organismos llegan a habitar estas rocas desnudas. ¿Quiénes son? Pues primero llegan las bacterias y empiezan a crecer los líquenes, por ejemplo. Los líquenes también son organismos súper interesantes, súper complejos, realmente son asociaciones entre fungi, entre algas, algunas bacterias. Entonces, pues bueno, el fungi, el micelio es capaz de absorber los minerales y la humedad de la roca. Tiene estas asociaciones simbióticas con organismos
sintetizadores, como algas. Entonces, cuando estas algas se secan, pues van creando suelo, ¿no? Entonces, los líquenes y moss y demás van creando esta capita de suelo para que lleguen las primeras plantas colonizadoras, los arbustos y, bueno, regresar a su estado natural de bosque. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se les dice que son productores de suelo. Maravillosa medicina natural, pues cada vez más se conocen más tipos de hongos que tienen altos beneficios para la salud, tanto nutrimentales como pues para atacar o prevenir enfermedades más directas como el cáncer. Hay muchísimos hongos que se les ha atribuido muchísimas propiedades anticancerígenas. Hay muchísimos, bueno, los hongos en su naturaleza, como ya les explicaba antes, es el reino más grande, ¿no? De todos los reinos es el que más tiene especies. Creo que bacterias sí hay más, pero bueno, como en su ecosistema está en constante defensa también para ser ellos los hongos que predominen en ese espacio, ¿no? Y como hay una alta gama, entonces siempre se tienen que estar defendiendo, por así decirlo, lo cual la evolución les ha llevado a crear estos compuestos altamente medicinales. Algunos de ellos son antivirales, antibióticos y demás. Entonces así es como ellos mismos se protegen en su propio entorno. Entonces nosotros, los humanos, apenas estamos aprendiendo a descubrir o a entender esa manera en la que ellos tienen de relacionarse con su entorno y cómo podemos usarla a nuestro beneficio. Como ya les comentaba, los hongos tienen muchísimas propiedades antivirales, antibióticas y demás. Algunos de esos hongos son las setas, por ejemplo, son muy antioxidantes, ayudan a regenerar el cuerpo. Hay un hongo que le llaman reishi, el Ganoderma lucidium. Igual cualquier Ganoderma tiene muchas propiedades medicinales, pero este hongo reishi o lingchi le llaman el hongo de la eterna juventud y desde hace cientos de años en Asia se viene consumiendo por sus propiedades medicinales. Antes le consideraban el hongo de la realeza porque solamente la realeza podía tener acceso a este tipo de manjares o a esta medicina tan fuerte o tan poderosa. Por ejemplo, hay otro hongo que se llama melena de león o Ericium erinaceus. Este hongo ayuda a la neurogénesis o ayuda a poner como el escenario perfecto para la producción de neuronas en el cerebro. Entonces esto lo están utilizando mucho para tratamientos de Alzheimer y demás. Y bueno, faltan todos los que faltan por conocer. Algo que olvidaba también del reishi, que es un inmunoregulador. ¿Eso qué significa? Que si tienes tu sistema inmune muy alto, ayuda a bajarlo, como ocurre en las alergias. O si lo tienes muy bajo, pues ayuda a estabilizarlo, a subirlo un poquito más. Entonces eso puede ser un muy buen aliado para estas épocas en las que, pues sí, la pandemia y la preocupación de la salud está en boca de todos. Medicina para el alma, el último pero no menos importante, pues bueno, todo el mundo ha escuchado hablar acerca de los psilocibes, perdón, de los hongos del género psilocibe. Pues bueno, estos hongos han una mala fama, por así decirlo, porque se han intentado frenar, ocultar o categorizarlos como drogas, ¿ya? Entonces también depende del consumidor, ¿no? No estoy tratando de decir de que venga, vamos todos a comer hongos, pero también depende mucho del enfoque que se le dé. Hay muchas culturas a lo largo del mundo, no solo en México, que han tenido relaciones muy estrechas con este tipo de hongos por sus calidades enteógenas y le atribuyen pues muchas espirituales, ¿no? La mayoría de las personas que han experimentado con este tipo de hongos han tenido experiencias bastante epifánicas que, pues bueno, básicamente se traducen en ser una mejor persona, entendiendo mejor tu entorno y tu relación con tu entorno, ¿no? Últimamente se han puesto también como bastante de moda las microdosis, que, pues bueno, hablando un poquito de la medicina de este género psilocibe, también tienen propiedades de neurogénesis o estimulan la producción de neuronas y crean campos o puentes neurocerebrales en el cerebro
entonces hacen que partes del cerebro que generalmente no están conectadas o no se conectan tan rápidamente, tengan un mejor acceso y más rápido, lo cual pues puede ayudar a desbloquear memorias atoradas por ahí que nos pueden generar algún tipo de trauma en nuestra vida. Con esto las microdosis, la microdosis es básicamente tomar una décima parte de lo que se consideraría una dosis normal para no tener los efectos psicoactivos, pero tener los efectos medicinales, ¿no? Estamos hablando de sustancias químicas que tienen un efecto directo en el organismo, en nuestro cuerpo, para enfermedades reales, como por ejemplo puede ser la depresión, ¿no? Ahora la depresión es una de las principales de muerte de nuestra sociedad y pues bueno, no es un tema por el cual estar avergonzado, es un tema pues serio que hay que aprender a tratarlo y pues bueno, esta es una alternativa que hay muchos estudios de universidades con muchos renombres que muestran resultados muy prometedores utilizando este tipo de medicinas naturales para pacientes con graves depresiones. Bueno, me voy a tomar unos minutitos para ver si puedo responder alguna de las preguntas. Bueno, con algunos de los materiales, ya ahora eh, lo voy a explicar un poquito más a fondo. Preguntan algunos de los materiales con los que se puede hacer el primer cultivo de hongos, paja de maíz, ¿qué otros materiales? Sí, se puede hacer con paja de maíz. Realmente aquí cultivamos las setas con rastrojo de maíz o paja de maíz. Es importante que no tenga granos, ¿ya? Porque los granos, como tienen mucho almidón, pueden invitar algunas bacterias y pues, se te pueden contaminar tu bolsa de cultivo. Pero básicamente cualquier sustancia que sea rica en lignina, ¿no? Esto es lo bonito también de los hongos, que son capaces de crear un alimento abundante, súper saludable, medicina y ya ahora vamos a ver qué más. A partir de lo que generalmente se considera desechos agroindustriales. Puedes crecer también en bagazo de maguey, paja de trigo, puedes crecer hasta en pantalones de mezclilla, ¿sabes? Realmente ahí toca experimentar mucho. Perdón, olvidado otro de los superpoderes del hongo, regresando un poquito a eso. Ahí, se fue. Ahí se pueden hacer micomateriales. Ya los micomateriales, hay unas empresas acá en México y en Estados Unidos también que están haciendo materiales hechos a base de micelio. El micelio crece en la forma que tú le des, entonces tú le puedes crecer en un molde para hacer algunos ladrillos, mesas, están haciendo tablas de surf y hasta sustitutos de pieles. Ya está súper interesante también eso. Los sustratos ideales para los hongos, tanto comestibles como psilocibinos. Bueno, otra vez lo mismo de los sustratos, toca experimentar. También hay que informarse como el entorno en el que crece naturalmente el hongo para saber qué tipo de sustratos son los que mejor se le acomoden. Los hongos que son más fáciles de cultivar y los que vamos a estar cultivando acá, por así decirlo, son las setas. Bueno, aquí tengo una bolsita que está apenas fructificando, empezando a fructificar o a brotar los primeros honguitos. Son bastante guerreras o bastante fuertes. Entonces yo recomendaría empezar con este tipo de setas, o bueno, acá en México en España le llaman setas a cualquier hongo, pero su nombre científico es Peleorotus ostreatus. Entonces, ajá, Peleorotus ostreatus o Pleurotus de Yamuro, cualquier hongo del género Pleurotus. En el cultivo de Pleurotus, ya, cuando termina y se desarrolla otros hongos, ¿existe algún peligro para consumir los hongos de mi interés? No, realmente no existe ningún peligro. Tú igual puedes consumir los hongos que cultivaste, pero igual no te comes celio si está colonizado por otro hongo, ¿sí me explico? O si de repente este contaminante ya llegó al hongo, pues más que nada porque no sabemos cuál es el hongo que está parasitando, ¿no? Que está contaminando la bolsa de cultivo. Entonces, pues sí, mejor no comerlo, a menos que no haya tocado el hongo, que nada más está en el sustrato o en el micelio, entonces sí no hay ningún problema. Porque así como los hongos también pueden ser una maravillosa medicina y muy saludables,
también hay algunos hongos que te pueden matar y no es muy agradable que digamos. Entonces, sí, mejor, bueno, cuando hablamos de cosecha silvestre, siempre mejor ir acompañado de un profesional o hacer su debida investigación antes de aventurarse. Eh, ¿Cuál utilizan su cultivo? Ya lo había mencionado antes, aquí utilizamos rastrojo de maíz principalmente y bueno, también de repente le ponemos hojarasca de árboles de ficus, le ponemos también de repente paja de trigo, acá tenemos una arrocera cercana, entonces también le ponemos alguno de los subproductos del arroz. Aquí en Jalisco es una zona tequilera, entonces también ya hemos experimentado con bagazo de maguey, que generalmente es un producto un subproducto de la industria tequilera que, pues sí, realmente no tiene mayor valor y nosotros le podemos dar un segundo uso, ¿no? Entonces ahí también la magia o lo bonito de cómo incluir estos hongos en tu diseño de tu rancho. Es un escalón más en este ciclo productivo, ¿no? Digamos que tú, por ejemplo, tienes una milpa. Bueno, una vez que cosechas el maíz, puedes utilizar el rastrojo para cultivar setas o cultivar cualquier tipo de hongo. Y una vez que ya que ya cosechaste tus hongos, puedes compostear este micelio que, pues, bueno, últimamente crea una composta súper nutritiva, la cual puede regresar a tu huerto o a tu jardín. Bueno, sí, el tempe es micelio, es granos de soya miceliados. Ahí me preguntaron del tempe. Contienen psilocibina solamente los del género psilocibe. A ver. Ya, ¿cómo identificar los hongos que pueden ser comestibles? Realmente no hay una regla de oro. Toca hacer investigación, leer mucho, juntarse, investigar, juntarse con gente que sepa. Hay asociaciones biológicas en el mundo, ahí los puedes contactar y cuando haya recorridos micológicos, pues vale mucho la pena pegársele a alguien. Es un mundo súper, súper lindo, súper hermoso, muy extenso. Realmente es fascinante la cantidad de comida que te puedes encontrar en una caminata bien corta en temporada de lluvia en el bosque. Pero bueno, como ya les comentaba, así como hay una alta gama de beneficios por consumir hongos, también hay varios hongos que son bastante peligrosos consumirlos. Entonces sí es bien importante pues informarse bien, investigar hongo por hongo, encontrarlo y bueno, hay diferentes formas o guías que te pueden enseñar a identificar hongos. Una vez que identificas y te vuelves cómodo con algunas especies, entonces ya pues puedes ir familiarizándote e investigando sobre más, ¿no? Pero sí, los invito a que lo hagan, simplemente, pues bueno, hay que ser conscientes que también hay un poco de peligro, ¿no? ¿Por qué los hongos son tan delicados y se pueden contaminar? Por lo que les explicaba antes, existen más de 1.5 millones, algunos dicen que hasta más de 5 millones en el reino fungi. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que de estos 5 millones, o sea, son tan amplios que, por ejemplo, tú respiras, ya respiraste 20 esporas al menos, ¿ya? Y eso sin contar las bacterias. A las bacterias también les gusta crecer en este tipo de sustratos. Entonces, hay hongos que sí pueden crecer en simbiosis o que son un poco más accesibles, con menos cuidados de esterilidad. Pero entonces, ¿cómo nos aseguramos de crecer este hongo que nosotros queremos y no el de alguno de esos otros 2 millones? Pues entonces por eso tenemos que tener cuidado en cómo tratamos el sustrato. ¿Se puede reproducir hongos a partir de hongos secos y cosechados en fresco? Sí, sí se puede. Se puede hacer en técnicas de laboratorio, que bueno, no sé si se alcanza a ver, pero acá atrás tenemos una campana de flujo laminal que esto sopla aire estéril y ahí puedes hacer tu trabajo de laboratorio dentro de un Petri. Si quieres, Pablo, ahí nomás habría que quitarla de compartir pantalla para que puedan verte a ti y lo que tienes atrás. Ah, ya, perdón. Ok. Bueno, igual y ahorita les explico esto. Déjame, les sigo un poquitito más a la presentación, que ya faltan 20 minutos nomás. Y ya les muestro un poquito acá lo que tengo atrás. Pues bueno, el ciclo de vida del hongo. Primero, bueno, iniciamos con el hongo, que realmente no es un inicio, ¿no? Todo es un ciclo.
pero si vemos el hongo debajo de la cabeza o del sombrero, tiene estas láminas, dependiendo del hongo, sus estructuras son diferentes, pero en el caso de las setas o del champiñón clásico, tienen estas láminas y de ahí sacan esporas. Las esporas son como semillitas y solamente tienen la mitad del contenido genético que necesitan para germinar. Una vez que estas dos esporas se encuentran, empieza a crecer la hifa y crean el micelio. El micelio empieza a crecer, abarca todo su sustrato y cuando se acaba el alimento o cuando recibe una señal del medio ambiente que ha llegado hora de fructificar, entonces vuelve a crecer el hongo para volver a producir esas esporas. Entonces si entendemos cómo funciona en la naturaleza, podemos intentar recrearlo en casa. Entonces aquí en esta imagen tenemos un Petri, que es este vasito que les comentaba, que esto es el trabajo más estéril, el que se tiene que hacer en laboratorio. Nosotros vamos a un medio líquido, que es reproducir el micelio en un medio líquido, de ahí lo pasamos a semilla. No sé si se alcanza a ver, ahí son semillas de sorgo inoculadas y ahí se ve creciendo el micelio. Y de ahí ya la bolsa de fructificación, que de ahí es donde ya van a salir los hongos. Ya, entonces acá diferentes tipos de sustratos, como les comentaba. Bueno, estos son diferentes tipos de contenedores en los que pues hemos fructificado. En la izquierda pues es un ceste de lavandería que ahí unos amigos en el norte, en Estados Unidos, estaban experimentando ahí creciendo ganoderma. El segundo es de mis primeros cultivos, ahí estaba experimentando entre cubetas y diferentes tipos de bolsas. También se pueden inocular troncos, diferentes tipos de hongos. El shiitake es un hongo que generalmente se cultiva en troncos, en pacas de paja. Y nosotros, por ejemplo, después de que ya tuvo su vida útil, por así decirlo, en nuestro sistema productivo, los hongos, rompemos las bolsas y las utilizamos como cobertura vegetal en nuestras camas de cultivo. Entonces, en temporada de lluvias, de todos modos, ahí podemos fructificar, podemos cosechar uno que otro que regala ahí. Entonces, ya vamos a hacer esta práctica. Ya me queda poco tiempo, son 20 minutitos. Entonces, miren, por ejemplo, en esta práctica es una forma bastante sencilla de reproducir. Ahorita me preguntaban si se podía reproducir en casa un hongo fresco comprado del súper. Entonces, aquí en la imagen superior izquierda de su pantalla, podemos ver que hay un cartón. En ese cartón le vamos a poner hongos que podemos comprar en el súper. En el supermercado lo rompemos en tiritas y lo acomodamos así en el cartón mojado. Ese cartón lo podemos hervir o pasteurizar durante 1 hora. Lo estilamos y una vez que se enfríe, entonces si ponemos los trocitos de los hongos, lo enrollamos o bien podemos hacer una lasaña, se mete en una bolsa Ziploc, le hacemos unos orificios porque los hongos necesitan respirar, al igual que los humanos, los hongos respiran oxígeno y exhalan CO2, entonces necesitamos hacerle hoyitos, un par de hoyitos para que el hongo pueda respirar. Y acá, como podemos ver, el micelio empieza a crecer en el cartón y entonces ese podemos utilizarlo para inocular nuestro contenedor donde vamos a fructificar. Inocular es una palabra ahí medio exclusiva, supongo. Bueno, para los que no entiendan inocular, me refiero a transportar el micelio al sustrato o al lugar donde va a fructificar. Cuando hablo de sustrato, me refiero al alimento que va a estar dentro del nuevo hábitat del hongo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puse una foto del cafecito, porque como les comentaba, este cartón ya miceliado podemos combinar con café, por ejemplo, y ahí nos da unos buenos hongos. Rápidamente aquí es un poco de lo que podemos hacer una vez, como ya les comentaba, una vez que ya nos dio como la vida de anaquel o la vida productiva de nuestras bolsas de cultivo, se lo podemos dar a las lombrices de planta y pues bueno, es ahí un buen alimento y una buena forma de convertirlo otra vez en composta. Lo utilizamos también de repente para nuestro baño seco y ayuda muchísimo a combatir con los olores. Pues bueno, es muy rico en carbono.
como mulch o acolchado para nuestras camas y a veces hasta te permite cosechar un poco más. Alimento para peces o para ganado y diferentes animales. También puedes inocular con este micelio que es muy rico en proteínas, vitaminas, minerales y demás, dependiendo del hongo. Puedes inocular el alimento de estos animales para hacerlo más palatable y más rico en las cuestiones. Lo podemos utilizar para microremediación, en camas al exterior, composta, para crecer champiñones. Los champiñones crecen en composta, entonces podemos compostar, esterilizarlas e inocularlas de champiñones, por ejemplo. El Aegyptus bisporus es el hongo clásico que se encuentra en casi todos los supermercados. Uno de los mayores contaminantes o de los más frecuentes de las bolsas de cultivos es el tricoderma, que pues bueno, si tienes un jardín y te gustan también las plantas es una excelente noticia porque el tricoderma tiene muchísimos beneficios para las plantas también, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, a ver, ¿ahí me ven otra vez? ¿Ahí me ven? No, no te vemos en la cámara, Pablo. Ahí sí. Ahí ya te vemos. Va, perfecto. Entonces, bueno, este que tengo acá, que aquí se puede ver lo blanco, es el micelio que ya crece aquí. Acá les iba a mostrar que esto es, yo cuando inicié a cultivar, inicié, por ejemplo, en esta caja, no sé si lo alcanzan a ver, pero es una caja de estas que pues, las encuentras en cualquier ferretería casi, y le hice unos hoyitos aquí para meter las manos, y acá arriba bueno, ya está un poco opaca, pero es una caja transparente para poder ver lo que trabajas adentro. Entonces, este es un mini laboratorio en casa. Aquí puedes crear un ambiente estéril. Únicamente hay que limpiar bien con alcohol o cloro aquí dentro, limpiarse bien las manos y todo lo que entra a la caja tiene que ser previamente sanitizado con un poco de alcohol. Entonces ahí sí que puedes hacer tus propias placas Petris. Realmente esto ya es como el siguiente nivel. Uno en casa para empezar puede comprar ya la semilla. Miren, esa es la semilla, no sé si se alcanza a ver ahí los granitos de sorgo ya inoculados. Generalmente puedes comprar la semilla y es relativamente barata, por eso yo mucha gente, pues al menos que realmente quieras aprender más y aventurarte ya a hacer tus propios cultivos en casa, y reproducir de esporas y demás, entonces ya vale la pena meterte más de lleno a estas técnicas de laboratorio. Si no, es relativamente barato, en la mayoría del mundo venden semilla y pues sí, ya a partir de que tienes el micelio ya creciendo, ya es relativamente fácil hacer tu cultivo de hongos. A mí me gusta hacer la comparación que es como iniciar una fogata, ¿no? Cuando tú tienes las esporas o cuando haces una fogata y apenas tienes la chispa, no vas a meter más grande, ¿no? Hay que empezar con las ramitas más pequeñas. Entonces, por eso con las esporas iniciamos en un ambiente pequeño y estéril como es el Petri, y una vez que está el micelio creciendo o la flama va creciendo, entonces ahí reproducimos y pasamos bueno, como les comentaba, nosotros pasamos primero a micelio líquido, que aquí se ve, no sé si alcanzan a ver una nubecita ahí flotando. Ese es el micelio líquido y de ahí lo pasamos a semilla. Pues ya una vez que está colonizada ya está lista para ser sembrada. Esto lo puedes hacer una transferencia para reproducirlo en más semilla y tener pues más semilla de hongos, o ya bien puedes utilizarla para sembrar. Aquí atrás tengo dos prácticas preparadas, igual y voy a hacer una rapidísima. ¿Me ayudas a sostener? Va. Sí, si alcanzan a ver bien. Bueno, igual ahorita vamos a hacer la práctica así rápido. Siempre es importante, como les comentaba, como es una alta gama de tipos de hongos diferentes que hay, siempre es importante tratar de mantener un ambiente estéril o un ambiente limpio. Entonces, para esta práctica de reproducción en el cartón, que es una técnica bastante sencilla que cualquier mundo del mundo, cualquier persona puede hacer,
Lo único que necesitamos pues, son hongos frescos. En este caso voy a utilizar unos champiñones que compré en la tienda y cartón que ya pasteurizé o mojé la puedes mojar en agua oxigenada. Es una técnica también muy sencilla de pasteurizarlo, o en simplemente agua a 90 grados durante al menos una hora. Esta técnica de pasteurización funciona para cualquier tipo de sustrato, excepto si es, por ejemplo, aserrín. Si lo pasteurizas sumergiéndolo directamente en agua, es muy difícil quitarle la humedad extra. Entonces, ahí hay otras técnicas que pueden ir más adecuadas. Pero entonces, para esto, vamos a romper el hongo en pedacitos. Acá adentro, todo esto blanco que ven es simplemente micelio densificado para crear este cuerpo fructífero del hongo. Entonces, bueno, aquí lo estoy haciendo un poco más sucio por el tiempo, pero siempre lavándose bien las manos. Yo les recomendaría usar guantes, ya que también las manos producen aceites que invitan también a ciertas bacterias, y lo vamos a romper. Si observaron, también limpié con un pañuelito con un poco de alcohol, limpié un poquito el hongo por fuera para ayudar a que no haya tantos contaminantes o competencia más bien. Entonces vamos a romperlo en pedacitos. ¿Sí alcanza a ver? Bueno, entonces de ahí, una técnica es hacer este rollito. Y de ahí vamos a meter en una bolsa Ziploc, nueva de preferencia, para que esté bien, bien limpia. Y vamos a cerrar. Al cabo de unas 2 o 3 semanas, vamos a empezar a ver ya un poco de micelio creciendo en el cartón. Y bueno, una vez que el cartón esté completamente blanco, lo podemos sembrar en una caja o cualquier otro medio, utilizando una capa de cartón miceliado o de semillas si la logras comprar, y el sustrato que vayas a utilizar previamente tratado. Entonces, bueno, para terminar con esta práctica, vamos a limpiar un poquito. A mí me gusta hacerlo con fuego. A limpiar una cuchilla, puede ser un cúter o cualquier cuchillo de casa, de cocina, y vamos a hacer unos hoyitos. 3, 4, 5. Esto es mejor si lo ponemos en el refrigerador, ¿ya? Va a evitar que haya, va a haber menos competencia. Los hongos generalmente, entre más calor, hay una mayor gama de microorganismos en el ambiente, y entre más frío va a ser más lento el crecimiento, pero es un poco más seguro. Ahora, un segundito. Ahora vamos a inocular esta. Aquí tenemos semilla de setas. Estas setas es uno de yamur. Es este honguito de aquí, no sé si lo alcanzan a ver, aquí están sacando los primeros primordios las primeras fructificaciones. Estos pequeños botones se les llaman primordios, y ya esta bolsa en una semana ya va a estar lista para ser cosechada. Y bueno, entonces nos lavamos bien las manos. Y es bueno darle unos golpecitos. Es bien sencillo hacer esto, ¿no? Para romper la semilla. Aquí tengo el contenedor. Este contenedor ya le puse un poco de alcohol por el interior. Pueden ser bolsas. Normalmente en el cultivo de setas a gran escala se utilizan bolsas de plástico. Aquí estamos experimentando con diferentes cultivos, diferentes formas de hacerlo. También en bolsas, pero últimamente hemos estado experimentando más en este tipo de cubetas, con estos filtros que le ponemos acá arriba, para poder reciclarlo y darle uno o más usos. Aquí, pues miren, puse en una simple olla de cocina a pasteurizar durante 1 hora.
a 90 grados centígrados. Esto es lo que utilizamos normalmente de mulch o cobertura para nuestro jardín y es principalmente corteza de árbol con un poco de hojas. También lo he hecho ya con hojarasca de bambú o de carrizo y funciona muy, muy bien. Entonces, una vez que ya está ligeramente frío, alrededor de unos 30 grados centígrados, puede seguir calentito, pero bueno, realmente los humanos y los hongos somos bastante similares en ese aspecto. Si es agradable para ti, probablemente es agradable para el hongo. Si está muy caliente, puedes lastimar el micelio. Entonces, bueno, comenzamos a vertir. Es importante manipular lo menos posible tanto la semilla como el sustrato. Vamos a hacerlo en capas. La pregunta, normalmente la cantidad es al 10%. Entonces, si yo tengo 4 kilos de sustrato, voy a utilizar alrededor de 400 gramos de micelio para darle una buena chance de que pueda colonizar bien. Ya, conforme vayas agarrando más confianza y agarrando más experiencia, puedes ver lo que sí funciona y lo que no. Y bueno, ahí le puedes ir bajando el nivel de semilla o de inóculo. Entonces, pues bueno, así ya de sencillo, lo cerramos bien, hermético, y lo ponemos en el cuarto de incubación, que puede ser también un closet o cualquier cuarto oscuro, con un ambiente relativamente limpio en tu habitación, en tu casa, perdón. Aquí, por ejemplo, lo tenemos, este es el cuarto de incubación, no sé si se alcanza a ver. Es un cuarto oscuro y aquí tenemos los anaqueles con todas las bolsas de cultivo. Y de ahí, una vez que coloniza completamente el sustrato, lo sacamos al cuarto de fructificación. Y pues sí, básicamente eso es todo. Otra vez una disculpa, realmente es súper rápido esto por esta vez. Nos quedamos sin tiempo. Sí, no te preocupes, todavía tenemos unos minutitos. Yo veo muchas preguntas en cuestión. Normalmente estamos buscando una humedad entre el 70%. De una forma muy fácil de hacerlo es con la famosa prueba del cuño. Tú agarras el sustrato, en este caso era bastante fácil, ya venía con la humedad, por así decirlo, perfecta, pero si trabajas con rastrojo, por ejemplo, se acumula mucha humedad. Entonces la agarras con el puño y la aprietas fuertemente y únicamente tiene que salir 1 o 2 gotitas de agua. Ya si salen más, probablemente está muy saturado. Hay que estilarlo un poquito más hasta llegar a esa. Entonces, una vez que inoculas y haces tu bolsa o tu cubeta de cultivo, la dejas descansar, no hay que regar. Ahora sí que mientras menos la toquemos, mejor. Hay que olvidarnos completamente de ellas por 2 o 3 semanas. Y una vez que todo el sustrato se vuelva blanco o completamente colonizado por el micelio, entonces sí, como ocurre en la naturaleza, el micelio se expone a la luz. Entonces, nosotros para darle esa señal, si entendemos cómo funciona la naturaleza, podemos intentar mimicarlo en casa o aquí en nuestro laboratorio. Entonces, nosotros ya lo sacamos al cuarto de fructificación, que es una habitación con bastante luz, bastante más oxígeno, aireación y mucha humedad. Ahí también estamos buscando humedades del 70 hasta el 90% de humedad relativa. Los hongos absorben la humedad del ambiente y de ahí beben agua. En casa basta con tener un atomizador, estos son las cubiertas que estamos cultivando acá, basta con tener un atomizador así con agua y rociarlo 2 o 3 veces al día. Una vez que ya está fructificando, yo recomendaría tenerlo en un lugar como en la cocina,
que generalmente pues están bastante iluminados y es un lugar bastante transcurrido. Entonces ayuda bastante a poder cuidar la seta o se está regando cada que alguien pase por ahí, ¿no? Entonces sí, una vez que ya está inoculada la cubeta es bastante sencillo los cuidados. Otra sería, porque veo también muchas preguntas, a ver si nos puedes hacer como un resumen de paso 1, hacemos esto, paso 2, esto, paso 3, esto, y así como resumen de cómo cultivar nuestros hongos en casa. ¿Y qué sería el hongo más fácil? También nos dicen. Ya, sí. Bueno, el hongo más fácil sería el Pleurotus, cualquier género del Pleurotus. Pleurotus. ¿Quieren que lo escriba? Sí, nada, acuérdate de moverla ahí para que diga a todos los panelistas y participantes, Pablo, ahí en el chat. A ver, subo al panel, sí. Pleurotus. Cualquier es bastante sencillo, bastante rápido en crecer y también le gusta de repente hacer este tipo de consorcios con bacterias, entonces se defiende bastante por sí mismo. Entonces, paso 1, tener tu semilla. No, a mí me gusta separarla en dos. Una parte es el laboratorio y una vez que tienes la semilla creciendo, entonces ya estamos hablando del cultivo de setas en casa, que ya es muchísimo más accesible. Entonces, una vez que tienes ya tu micelio, tu semilla, paso 1 es preparar tu sustrato, que puede ser pasteurización con calor. Como ya les decía, puedes llevar la pasteurización ocurre de dos sentidos durante 1 hora o 1 hora y media. Después hay que estilar, dejar enfriar y entonces sí procedemos a inocular. Vamos a agarrar el sustrato del saco o el contenedor donde lo llenamos, exprimimos un poco y metemos en el contenedor con la semilla. A mí me gusta hacer una capa de sustrato, una capa de semilla, una capa de sustrato, una capa de semilla y al final terminamos con un poco de semilla. Otra forma de preparar el sustrato, bastante accesible para todos, es de agua oxigenada. El agua oxigenada ayuda muchísimo. El agua oxigenada es H2O2, son oxígeno. Entonces, esto ayuda, por así decirlo, a esterilizar el sustrato y a predigerirlo para que llegue el hongo. Entonces, esto se hace con una de uno de agua, perdón, uno de agua oxigenada por 4 de agua natural. Esto también puedes meter el sustrato, masajearlo durante 20 minutos, exprimes y ya está listo tu sustrato, ¿ya? Entonces, en cuestión de 20 minutos puedes tener el sustrato listo para inocular. Esta es una forma también bastante accesible que todo el mundo puede hacer en casa. Los invito a que lo investiguen y pues bueno, a practicarlo. Bueno, la tecnología sirve para todas las especies. ¿Sigo con preguntas o cómo Sí, vamos adelante, adelante, continuando? si quieres contestar algunas preguntas, inclusive hay una de que si la técnica que nos enseñaste del cartón aplica para cualquier tipo de hongo o nada más para algunos, porque es algo muy sencillo ahorita que a lo mejor muchos no podemos salir de casa y a lo mejor tenemos uno que otro champiñón ahí, ver si con algún otro hongo se podría hacer exactamente lo mismo. Claro. Bueno, con el champiñón funciona, pero hay que ser consciente que al champiñón, por ejemplo, le gusta la composta, ¿no? Entonces ya si no tienes composta en tu casa para esterilizar, será un poco más complicado cultivar el champiñón. Hay que investigar diferentes formas de pasteurización o de preparación del sustrato. Entonces yo les recomiendo siempre empezar con las setas. Puedes comprar por paquetería la semilla también bien a tu casa. Mm, el reino fungi es muy amplio, ¿no? Hay muchos que seguramente no funcionan, pero la mayoría de los aprobios sí funcionan, ¿ya? Entonces toca experimentar, toca intentar cuantas veces sea necesario, no se desesperen si no salen mal. Yo creo que hay, en la vida de todo micólogo hay más fracasos que éxitos, pero los éxitos son tan ricos que hace que todo valga la pena, ¿no? Y merece la pena seguir y seguir aprendiendo, ¿no?
Cada fracaso o cada accidente es una oportunidad para mejorar y seguir aprendiendo. El agua oxigenada, ¿de cuánto es la proporción? Es 1 de agua oxigenada por 4 de agua natural. Ya un agua limpia sin cloro. Importante que no tenga cloro, porque el cloro sí queda más tiempo en el sustrato y nos puede dañar el micelio. Entonces, 1 de agua oxigenada, 4 de agua natural, lo mezclamos en una cubeta, masajeamos bien el sustrato, exprimimos y entonces ya procedemos a inocular. Hay muchísimos tutoriales también en YouTube, los invito a que sigan investigando. Esto yo no lo estoy inventando, simplemente lo estoy compartiendo. Y a ver, lombriz pasteurizada baja bien en champiñones. La verdad nunca lo he intentado, aunque sí, toca intentarlo, toca experimentar y sí, vamos a intentarlo. ¿Qué tal la cáscara de coco como sustrato? La cáscara de coco tiene pocos nutrientes. Sí funciona, ya lo he hecho y funciona bien, pero generalmente hay que suplementar con otros nutrientes como café, por ejemplo. Que la borra de café también por sí misma funciona muy bien, pero de repente es muy y son partículas muy pequeñas y no permite que el hongo respire, ¿ya? Es como que pusieras una sábana y otra, intenta respirar, se ve bastante complicado, ¿no? Entonces, la fibra de coco es muy buen suplemento porque mejora la aireación, mejora la estructura y crea un ambiente más amigable para que el micelio crezca. Ya, pues sí, más bien hagamos esto. El que quiera recibir la presentación, con mucho gusto se las puedo mandar. Escríbanme a mi correo electrónico personal y con mucho gusto se las hago llevar. Sí, bueno, igual corroborar, los invitamos a que nos sigan acá en Flores. Que pase para que nos visiten. Nosotros damos talleres en casa también, no solamente de cultivo en hongos, ecología, cualquier cosa que tenga una amplia gama de temas que manejamos que tenga que ver con temas. Pablo, digo, para la gente a lo mejor que vive en Guadalajara o México, a veces quisiéramos venderle a la gente de Colombia, Argentina, Chile, es que se conecta, pero yo mismo he tenido problemas en la cuestión con Mercado Libre, Amazon y demás, de venderla a Latinoamérica, una disculpa, pero a lo mejor para la gente de México y Guadalajara, no sé si vendas por Mercado Libre las semillas, entregas o cómo podríamos obtener semillas y comprártelas. Ya, pues mira, nosotros principalmente producimos los hongos, ¿no? Nos enfocamos más en la producción de hongos como tal, en la comida, y también estamos empezando a procesarlos, a elaborar pinturas medicinales y demás con otros hongos más especiales, por así decirlo. En la cuestión de semilla, espero en algún futuro poder vender semilla como tal, pero ahorita nos da para poder abastecernos a nosotros y en el futuro sí me gustaría, pero realmente hay muchas compañías muy grandes que también pueden proveer de estas semillas a un precio económico. Ok, ¿están teniendo ahorita cursos en línea o cómo a lo mejor la gente, digo, entendemos que hay muchísimas preguntas, el tema como bien dice Pablo da para más, pero pues bueno, tenemos como pláticas de 1 hora de introducción, como bien decía Pablo, entre más dudas le surjan, pues siempre surge la cosquillita de investigar, esto es precisamente para eso, ¿no? Escuchar a alguien, cómo lo hace y todo, pero ya después está en nosotros también poder investigar más y poder documentarnos y sobre todo, tanto en la agricultura como en los hongos, como en la kombucha, como en los fermentos y muchas cosas que tienen que ver con todo esto, no hay mejor forma que experimentar. Hacerlo una vez, no desanimarse, ver qué pasó, qué problemas pudimos tener y ya después irlos mejorando y poco a poco con la práctica iremos aprendiendo, ¿no, Pablo? Creo que... ya, Pablo, sí se frició. Es la mejor forma. Entonces, no sé si estás dando cursos y demás, igual invitar ahí al público a que te siga en redes. Las hemos estado
poniendo en el chat. Ahorita una vez más las voy a poner para que sigan, y también si tienen alguna pregunta ya muy puntual, me preguntan ahí que si la vitamina 2 y que si el TEM y que si muchas cosas, igual, pues creo Pablo puede contestarles por correo algunos temas ya muy puntuales y también invitarlos a lo mejor a un curso o demás. Sí, bueno, pues actualmente, realmente esta es la primera vez. Generalmente son presenciales porque nuestros talleres son muchísimo más prácticos, nos enfocamos en la realización de las bolsas de cultivos, en cubetas y demás. Por esta vez pues toca adaptarnos. Entonces una vez que esto, pues realmente sí los invitaría a que nos sigan en las redes sociales para estarse enterando pues, de los talleres que están dando constantemente. Y talleres particulares también bajo operación para compañías, para servicios particulares, etcétera. Realizamos huertos en casa, tenemos talleres de veranos. Entonces, pues sí, no queda más que invitarles a que nos sigan en las redes sociales, a que nos apoyen al campesinado que se dedica al cultivo saludable y responsable, que en estos momentos son vitales. Y bueno, agradecerles también agradecerte Alejandro por la invitación, por el tiempo, una disculpa por de repente cosas que no se entendían bien o que tuve que hacerlo demasiado rápido, pero pues bueno, quedo a su disposición, ahí está mi correo y pues tan pronto como me sea posible estaré contestarles y eternamente agradecido por eso. No, al contrario, a ti Pablo, por habernos dedicado pues esta parte de tu conocimiento, de tu tiempo. Agradecer a todas las personas que se conectaron. Llegamos a estar 750 personas conectadas, 500 por Zoom y las demás por Facebook Live. Entonces, pues más bien, muchísimas gracias Pablo. Y como lo platicábamos hace unos días, después de la pandemia, sin duda alguna, te vamos a invitar a dar un curso presencial de hongos en las sedes que nosotros tenemos actualmente en Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro y Mérida, porque sí creo en la cuestión de ser autosuficientes, sustentables y aparte en una alimentación más sana. Entonces, sin duda estaremos colaborando y pues agradecer a cada uno de los que se metió. Mañana igual es complemento, creo que una vez que hagan sus hongos y demás, es bueno luego deshidratarlos con un deshidratador solar y conservarlos, así que vamos a tener una plática de deshidratadores solares por la tarde y por la mañana kombuchas, que también es un poquito también hablar de hongos, que es un SCOBY. Entonces, vamos a seguir sin querer como una línea, ¿no? Entonces, los invitamos a las charlas de mañana. El video va a quedar grabado en YouTube más tarde. Ahorita ya está en Facebook Live. Y pues, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Cuídense mucho en casa. Un abrazo a la distancia. Y, Pablo, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye.